¿Alguna vez has intentado razonar con alguien que simplemente se niega a escuchar? ¿Has sentido que, por más argumentos que des, la otra persona no está dispuesta a cambiar de opinión? Y lo peor, ¿te has dado cuenta de que esta insignificancia no proviene de la falta de inteligencia, sino de una resistencia activa al pensamiento crítico? Esto no solo te pasa a ti, sino que es un virus erradicado en la sociedad. Este virus permite que el control por una pequeña porción de la humanidad sea posible. Para saber cómo detectar la estupidez y así poder erradicarla de tu círculo, estudiaremos la teoría de la estupidez, descrita por Bonhoeffer, un teólogo alemán que desafió al nazismo y que además creía que la estupidez no es solo una debilidad intelectual, sino una fuerza social peligrosa. Bonhoeffer nos advirtió que la estupidez no solo afecta a individuos, sino que se propaga como un virus y puede ser utilizada por los poderosos para manipular sociedades enteras. Y aquí está la parte más aterradora. La estupidez puede ser más peligrosa que la maldad. Durante este vídeo veremos qué es realmente la estupidez y por qué Bonhoeffer la consideraba un peligro para la humanidad. Cómo la estupidez se convierte en una herramienta de control político y social. Por qué las personas inteligentes también pueden ser estúpidas en ciertos contextos. Y lo más importante, cómo podemos resistir su influencia. Así que quédate hasta el final, porque las respuestas que encontrarás aquí podrían cambiar la forma en que ves la sociedad, e incluso la forma en que te ves a ti mismo. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán que desafió al nazismo, tenía una visión inquietante sobre la estupidez. Para él no era simplemente una falta de inteligencia o conocimiento, sino una fuerza social que representaba un peligro mayor que la maldad en sí misma. En su obra Cartas y papeles desde la prisión, Bonhoeffer escribió: «La estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad. Contra el mal uno puede protestar, desenmascarar y si es necesario puede detenerlo con la fuerza. El mal siempre lleva en sí mismo el germen de su propia destrucción, ya que deja en las personas al menos una sensación de inquietud. Contra la estupidez, sin embargo, no hay defensa». Ahora bien, es necesario distinguir dos cuestiones que en un principio parecen similares, pero que en la realidad son diferentes. La ignorancia es la falta de conocimiento y puede corregirse con educación y acceso a la información. La estupidez, que a diferencia de la ignorancia, es la elección de rechazar el pensamiento crítico y el aprendizaje. No es solo un déficit intelectual, sino una resistencia activa a la reflexión. El problema de la estupidez, según él, es que el estúpido no solo desconoce la verdad, sino que se niega a aceptarla incluso cuando se le presenta con evidencia clara. Esto lo convierte en un claro aliado de las fuerzas opresoras, ya que no es consciente de su papel en la perpetuación del mal. Uno de los aspectos más preocupantes de la estupidez es su seguridad inquebrantable. El estúpido no duda, no reflexiona y no cuestiona. En cambio, se aferra a explicaciones simplistas, a frases hechas y a narrativas que lo eximen de la responsabilidad de pensar por sí mismo. Esto lo hace impermeable a los argumentos racionales. Bonhoeffer observó que la estupidez no es tanto un problema individual, sino un fenómeno que se refuerza entre grupos sociales. En ambientes donde predomina la obediencia y la conformidad, la estupidez florece. Esto explica cómo, en los sistemas totalitarios, las masas pueden aceptar y justificar atrocidades sin cuestionarlas. No es que todas las personas sean naturalmente malvadas, sino que muchas son arrastradas por la inercia del pensamiento colectivo. Uno de los aspectos más peligrosos de la estupidez, según Bonhoeffer, es que no solo afecta a individuos aislados, sino que además puede convertirse en un fenómeno colectivo y ser utilizado por quienes poseen el poder. La estupidez, más que un defecto personal, es una herramienta de manipulación
que permite a los poderosos consolidar su dominio sin necesidad de recurrir a la fuerza. El poder de unos requiere la estupidez de otros. En este apartado explicaremos cómo el poder fomenta la estupidez, por qué los estados autoritarios dependen de ella y de qué manera los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado este problema en la actualidad. Bonhoeffer observó que las personas inteligentes e independientes pueden ser difíciles de controlar, ya que cuestionan, critican y buscan en la verdad. Por el contrario, las personas estúpidas, entendidas como aquellas que renuncian al pensamiento crítico, son más fáciles de manejar. Cuando alguien con poder quiere imponer su voluntad, no necesita convencer a todos con argumentos racionales. Basta con crear un ambiente en el que el pensamiento crítico sea desalentado y la obediencia sea recompensada. De esta manera, la estupidez se convierte en un arma poderosa para mantener el control sobre las masas. La estupidez no depende de una falta de inteligencia, sino de una sumisión voluntaria al poder y a la dominancia. Un pueblo que no cuestiona, que acepta sin reflexionar y que repite lo que le dicen, es un pueblo estúpido, que no ofrece resistencia. Por ello, la estupidez es un problema educativo que influye y genera directamente un problema político y social. Bonhoeffer vivió durante el ascenso del totalitarismo en Alemania y vio cómo personas aparentemente normales y racionales se transformaban en seguidores fanáticos del señor con bigote, sin necesidad de imponer una coerción directa. Los totalitarios no solo usaron la violencia para mantener el poder, también fomentaron una cultura de pensamiento superficial y obediencia ciega. A través de propaganda masiva, lograron que millones de ciudadanos aceptaran políticas crueles y genocidas sin cuestionarlas. Las masas no fueron convencidas por el raciocinio, sino que fueron arrastradas por la emoción y la repetición de consignas. La clave de este éxito no fue una inteligencia de los líderes alemanes, sino una capacidad para poder explotar la estupidez colectiva. Hicieron que el pueblo alemán sintiera que formar parte del movimiento nazi era algo bueno y necesario, eliminando cualquier espacio para el pensamiento crítico o el cuestionamiento. Esto demuestra que la estupidez no es solo un fenómeno accidental, puede ser inducida y cultivada por quienes están en el poder. Si en la época de Bonhoeffer la propaganda ya era una herramienta poderosa, en la actualidad los medios de comunicación y las redes sociales han potenciado la difusión de la estupidez a niveles nunca antes vistos. Los regímenes autoritarios siempre han tenido el poder de controlar la información. Si controlas lo que la gente sabe, controlas lo que la gente cree. Hoy en día, aunque vivimos en la era de la información, también vivimos en la era de la desinformación. Los gobiernos y los grupos de poder utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para difundir mensajes simplificados, emocionales y repetitivos que eliminan la necesidad de pensar. Un mensaje repetido 1000 veces se convierte en verdad, no porque lo sea, sino porque deja de ser cuestionado. La gente no necesita analizar la realidad si ya tiene respuestas listas que le han sido proporcionadas por una autoridad o por su grupo social. Las redes sociales, además, han creado burbujas de pensamientos, en la que las personas solo consumen información que refuerzan lo que ya creen. Los algoritmos de plataformas como Facebook o TikTok no están diseñados para promover el pensamiento crítico, sino para maximizar la permanencia del usuario en la plataforma. Esto significa que la gente solo ve contenido que le agrada y que reafirma sus opiniones, sin estar expuesta a puntos de vista opuestos. Este fenómeno refuerza la estupidez porque impide que las personas cuestionen sus ideas. El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo, mientras que los inteligentes están llenos de dudas.
La sobrecarga de información en Internet ha reducido la capacidad de la gente para reflexionar profundamente. La información se consume en titulares y memes, eliminando el análisis y el contexto. El resultado es una sociedad que prefiere las respuestas rápidas y simples a las reflexiones complejas y profundas. La estupidez no es solo una consecuencia de la ignorancia, sino de la pereza mental inducida por un entorno que no fomenta el pensamiento crítico. Uno de los conceptos más inquietantes que complementa la teoría de Bonhoeffer sobre la estupidez es el de la banalidad del mal, desarrollado por la filósofa política Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Arendt observó que el mayor peligro para la humanidad no proviene necesariamente de personas malvadas en un sentido clásico, sino de individuos ordinarios que, sin cuestionar, obedecen órdenes y cumplen su papel en sistemas opresivos sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Este concepto está profundamente relacionado con la visión de Bonhoeffer, quien sostuvo que la estupidez convierte a las personas en herramientas del poder sin que ellas mismas sean conscientes de su papel en la perpetuación del mal. Arendt desarrolló esta idea tras asistir al juicio de Adolf Eichmann, un alto funcionario del régimen alemán, responsable de la logística del Holocausto. Se esperaba que Eichmann fuera un monstruo despiadado, pero lo que Arendt encontró fue a un burócrata gris y mediocre, cuya defensa se basaba en la idea de que solo estaba siguiendo órdenes. La conclusión de Arendt fue que el mal no siempre proviene de personas sádicas y crueles, sino de individuos comunes que simplemente renuncian a la responsabilidad moral y ejecutan órdenes sin reflexionar. Esta pasividad intelectual es exactamente lo que Bonhoeffer describía como la forma más peligrosa de estupidez. Bonhoeffer y Arendt coinciden en que la falta de pensamiento crítico es un factor clave que permite la perpetuación del mal en la sociedad. Mientras Bonhoeffer describía cómo la estupidez impedía a las personas reconocer su propia complicidad en la opresión, Arendt mostró cómo la burocracia y la obediencia ciega convirtieron a personas comunes en agentes del genocidio. Este fenómeno es alarmante porque demuestra que las peores atrocidades de la historia no fueron cometidas solo por sádicos, sino por personas normales que simplemente eligieron no cuestionar. Yo no soy culpable en el sentido de la acusación, no ordené la muerte de nadie, no maté a nadie, solo cumplí órdenes. Bien es cierto que hoy no vivimos en un régimen totalitario, pero la banalidad del mal sigue existiendo en muchas formas. En la política, gobiernos autoritarios que se sostienen gracias a ciudadanos que no cuestionan sus acciones. En las empresas, empleados que ejecutan órdenes injustas solo porque así funciona el sistema. Y en la sociedad, donde hay personas que difunden odio o desinformación sin analizar sus consecuencias. La historia ha demostrado que cuando las personas dejan de cuestionar, los abusos de poder prosperan. Esto es exactamente lo que Bonhoeffer advertía cuando decía que la estupidez es la mejor aliada de la opresión. Hasta ahora hemos visto cómo la estupidez no es solo una falta de inteligencia, sino una fuerza social peligrosa que impide el pensamiento crítico y facilita la obediencia ciega. Pero, ¿cómo se propaga? ¿Por qué la estupidez parece expandirse como un virus que infecta a individuos y sociedades enteras? Bonhoeffer observó que la estupidez no es un defecto individual, sino un fenómeno colectivo que se refuerza a sí mismo. En este apartado explicaremos cómo la estupidez se extiende en masa y qué mecanismos la hacen tan resistente a la corrección. Uno de los aspectos más inquietantes de la estupidez es que no necesita ser impuesta por la fuerza. Al igual que un virus, se propaga de persona a través de la repetición, la conformidad social y la desinformación. La estupidez es más contagiosa que la inteligencia, porque requiere menos esfuerzo
y se alimenta del miedo y la comodidad. Las personas no se vuelven estúpidas de la noche a la mañana, sino que adoptan pensamientos simplistas y dogmáticos porque los ven a su alrededor. Si la mayoría de un grupo acepta una idea sin cuestionar, los demás se sienten presionados a hacer lo mismo para evitar el rechazo. Esto explica por qué las sociedades pueden ser arrastradas hacia la irracionalidad y el extremismo sin darse cuenta. ¿Qué factores propagan la estupidez? Desde pequeños nos enseñan que cuestionar demasiado puede ser incómodo y que discrepar en la mayoría nos hace vulnerables al rechazo. En regímenes autoritarios, cuestionar al gobierno puede significar persecución. En empresas y universidades, desafiar la opinión dominante puede costarte tu reputación. En redes sociales, expresar una opinión impopular puede llevarte al señalamiento digital. Esta presión social hace que muchas personas prefieran repetir lo que dice el grupo antes de atreverse a cuestionarlo. Las redes sociales han creado cámaras de eco en las que las personas solo consumen información que refuerza lo que ya creen. Los algoritmos de plataformas como TikTok están diseñados para mostrar contenidos que maximizan la interacción, no que fomenta el pensamiento crítico. Las redes sociales no solo difunden la estupidez, sino que la fortalecen al eliminar el pensamiento crítico del proceso. El mundo es complejo y lleno de incertidumbres. Para muchas personas, pensar críticamente es agotador y angustiante. Por eso, la estupidez se propaga con tanta facilidad. Brinda respuestas simples a problemas complejos y crea enemigos claros para culpar de todo. Los líderes populistas y los movimientos extremistas explotan este miedo ofreciendo explicaciones simplistas y soluciones mágicas. Nada es más atractivo que una mentira que nos haga sentir seguros. Cuando alguien ha sido atrapado en una narrativa estúpida, no solo rechaza la información contraria, sino que se vuelve hostil hacia quienes intentan hacerlo pensar. Este mecanismo de defensa convierte la estupidez en una prisión mental de la que es difícil escapar. Algunas señales de que alguien ha sido completamente infectado por la estupidez social son: repite frases hechas sin analizarlas, ridiculiza o ataca a quienes piensan diferente, se niega a considerar información que contradiga sus creencias, se siente superior moralmente sin tener argumentos sólidos. Cuando llega la estupidez a ese punto, ya no es solo un problema individual, sino un peligro social. Si la estupidez es una fuerza social peligrosa que facilita la opresión y la obediencia ciega, entonces la gran pregunta es: ¿cómo podemos resistirla? Bonhoeffer creía que la estupidez no se podía combatir simplemente con argumentos racionales, ya que el estúpido no opera dentro del marco del pensamiento lógico. En cambio, la única manera de romper con el círculo de la estupidez es fomentar el pensamiento crítico, resistir la conformidad y asumir la responsabilidad intelectual y moral. No basta con educar a la gente, debemos ayudarlos a recuperar su capacidad de pensar por sí mismos. En esta sección explicaremos las estrategias más efectivas para evitar caer en la estupidez y sobre todo para resistir su propagación. Desarrollar el pensamiento crítico. El primer paso para combatir la estupidez es fortalecer nuestra capacidad de cuestionar, analizar y reflexionar. El pensamiento crítico implica cuestionar la información antes de aceptarla como verdad. Considerar múltiples perspectivas en lugar de aferrarse a una sola narrativa. Reconocer nuestros propios sesgos y estar dispuestos a cambiarlos. Bertrand Russell, quien también reflexionó sobre el problema de la estupidez, advirtió: la clave de la sabiduría no es tener las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas. En un mundo lleno de desinformación y propaganda, dudar es un acto de resistencia. Resistir la conformidad social. La estupidez no solo es un problema individual, es un fenómeno que se fortalece en grupos. Como hemos visto, muchas personas adoptan creencias erróneas simplemente porque sus círculos sociales las refuerzan.
Para evitar esto es fundamental exponerse a ideas diferentes y estar abiertos a debatirlas. Rodearse de personas que cuestionan y desafían el pensamiento grupal. No aceptar algo como verdad solo porque la mayoría lo cree. Cuando nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, romperemos el ciclo de la estupidez colectiva. Romper las burbujas informativas. Las redes sociales han creado un mundo en el que las personas solo ven información que refuerza lo que ya creen. Esto no impide el aprendizaje, sino que convierte la estupidez en una cámara de eco que es casi imposible de romper. Para evitar esto, debemos buscar fuentes de información variadas y no depender de un solo medio. Contrastar los datos y no creer en todo lo que vemos en Internet. Evitar los discursos simplistas que reducen problemas complejos a frases vacías. El pensamiento crítico comienza con la capacidad de salir de nuestra burbuja ideológica. Asumir la responsabilidad moral. Como hemos visto, una de las claves de la teoría de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal es que muchas personas contribuyen al mal no porque sean malvadas, sino porque evitan reflexionar sobre sus acciones. Para evitar caer en este error, es esencial no seguir órdenes sin pensar en sus consecuencias, asumir nuestra responsabilidad en la sociedad, tener el valor de decir no cuando algo nos parece injusto o irracional. Combatir la estupidez no solo es un ejercicio intelectual, sino un compromiso ético con la verdad y la justicia. Actuar en lugar de solo quejarnos. El conocimiento sin acción es inútil. Saber que la estupidez es un problema no sirve de nada si no tomamos medidas para combatirla. ¿Qué podemos hacer? Fomentar el pensamiento crítico en nuestro entorno, denunciar la desinformación y los discursos simplistas, no tener miedo de desafiar la narrativa dominante cuando sabemos que es errónea. Bonhoeffer nos dejó una advertencia clara. No basta con saber lo que está mal, debemos actuar para corregirlo. Combatir la estupidez no solo es una cuestión intelectual, sino una lucha constante por la verdad. Hemos explorado cómo la estupidez es más que una simple falta de inteligencia. Es una fuerza social peligrosa que puede ser utilizada por quienes están en el poder para manipular y controlar a las masas. Vimos cómo Bonhoeffer advirtió que la estupidez es más peligrosa que la maldad, porque las personas estúpidas no solo ignoran la verdad, sino que se resisten activamente a aceptarla. Hablamos de cómo Hannah Arendt demostró que las mayores atrocidades de la historia no fueron cometidas solo por personas malvadas, sino por personas comunes que siguieron órdenes sin cuestionarlas. También analizamos cómo los medios de comunicación y las redes sociales han convertido la estupidez en un fenómeno masivo, reforzando las creencias erróneas y creando burbujas de pensamiento que impiden la reflexión. Pero sobre todo, identificamos las formas en las que podemos resistir la estupidez y fomentar el pensamiento crítico en nuestras vidas. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con esta información? Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Reflexionar sobre estos temas en un mundo que premia la ignorancia es un acto de resistencia. Si este vídeo te hizo pensar, compártelo con alguien que también necesite verlo. Ayudemos a más personas a despertar y a romper el ciclo de la estupidez colectiva. Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando estos temas en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.